Doy gracias al Señor, hermanos amados, por estar una vez más con todos ustedes por medio de la radio La Predicadora. Gracias al Señor, agradecido estoy al Señor porque una vez más, ¿no? Un viernes más, un poco frío, pero bueno, ya se acerca el invierno, estamos nuevamente juntos para poder alabar, para poder bendecir el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Saludo a todos los hermanos, a todas las hermanas que, que están conectadas en la radio La Predicadora, la 94.1. Les mando un saludo, un abrazo a todos y que el Señor les bendiga grandemente a la radio, al hermano Emanuel. Estuve escuchando su programa. El Señor lo siga bendiciendo, lo siga usando para su gloria, para su honra y para su alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por este día de vida, por la salud, hermanos, por haber descansado bajo su amparo, ¿no? Haber descansado bajo la protección de Él. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, hermanos, saludo a mi amada esposa, por supuesto. Saludo también a mis hijos, a mi amada hija. Ayer mi esposa cumplió años, gracias al Señor por la vida de mi esposa. Y bueno, que el Señor le agregue muchísimos años más, que podamos disfrutar el Evangelio, ¿no? Porque ahora realmente lo podemos disfrutar, que podamos disfrutarlo con la iglesia, con los hermanos, con el Señor Jesucristo. Y damos gracias por la vida que estamos viviendo con mi amada esposa, muy contento, muy feliz, y le agradezco al Señor. Algún día le voy a contar el testimonio, no voy a contar hoy porque es un poquito largo. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor de este día, pero primero vamos a ir a una oración. Primero vamos a una oración con la ayuda del Señor, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos guíe en todo lo que vayamos a hacer y en todo lo que vayamos a hablar. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta hora para pedirte en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo que tú nos ayudes y nos bendigas. Señor, reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestra capacidad, nuestra inteligencia y nuestra fuerza. Oh Señor, agradecido estoy por que mi nombre está escrito en el libro de la vida, por la vida eterna, por la esperanza de salvación, Señor, que tú nos has dado a nosotros. Gracias te doy, Señor, por la iglesia, por los hermanos, por el hermano Juan, la hermana Rosemary, Señor, por el hermano César, su esposa, por la hermana Miriam, por la hermana Norma Galván, por el hermano Nicolás, ¿no? Que el Señor bendiga grandemente a la hermana Andrea, a la hermana Estela, Timoteo. Gloria al nombre del Señor y por todos los hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno y que los mantenga siempre firmes en este mensaje de gracia. También a mi hermano pastor Dante el carnicero, yo le digo así respetuosamente, ¿no? Porque tiene una carnicería, es por eso, ¿no? El Señor le bendiga a su siervo, le dé iluminación, sabiduría a nuestro hermano amado. Y bueno, a todos los hermanos, al hermano Antonio Villarreal, al hermano Gustavo Hiperaguirre, al hermano Néstor, al hermano Guillermo Gardela, que el Señor bendiga, al hermano Jorge Gamarra, su esposa, nuestra hermana Nilda, y bueno, a todos los hermanos, al hermano Mario Repetura, al pastor Florian, al pastor Cabral, al pastor Chacho, el Señor bendiga grandemente, de Gracia y Gloria, a todos los hermanos, no sin hacer distinción de nadie, no, sino que abrazarlos en el amor del Señor, al hermano maestro de la palabra Aníbal, el Señor le bendiga grandemente. Y bueno, hay tantos hermanos para saludar,
¿no? A Cachito Deppeler, también pastor de la iglesia en Villa Ángela. Señor le bendiga grandemente. Bueno, hermano, vamos a ir a la palabra. Hoy quería hablarles a ustedes sobre la oración. Es un pensamiento que el Señor me ha puesto en mi cabeza y en mi corazón, ¿no? La oración es algo, es un misterio, la verdad que es un misterio la oración, porque todos sabemos que tenemos que orar, ¿vio? Pero yo creo que el Señor nos agudizó o nos facilitó las cosas a nosotros. ¿Por qué nos facilitó las cosas? Porque yo creo que él tuvo un vivir humano. Él vivió acá en la tierra y él experimentó en su propia humanidad la oración, porque él era un hombre de oración, un hombre que oraba, ¿no? Que se arrodillaba y oraba al Padre, ¿no? Porque la oración está dirigida al Padre. Y bueno, nosotros también dirigimos nuestra oración al Padre, por supuesto, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y él tiene que haber un lugar en la palabra del Señor donde nosotros veamos a la oración como algo fácil de hacerlo y como un disfrute, como algo que nosotros podemos disfrutar, ¿no? Yo no creo que haya un tipo de oración solamente, sino que hay varios tipos de oración en la palabra del Señor. Vamos a tratar de verlo por la palabra, ¿no? Muchos hermanos desean orar, pero no lo alcanzan. Muchos hermanos no alcanzan la oración, la vida de oración. La vida de oración tradicional, esa oración que vio que nosotros practicábamos toda la vida, orar y clamar bueno, derramar nuestra alma como lo hacía Ana por obtener un hijo, ¿no? Que después fue Samuel. Ese es un tipo de oración, un ruego. Ese tipo de oración nosotros conocemos y no conocemos otro tipo de oración, y entonces cuando no logramos esas oraciones, ¿no? Esas oraciones que son por medio de rendir de un alma afligida, de un alma angustiada, de un alma sufriente, cuando no logramos esas oraciones, entonces nos sentimos en deudas con el Señor. Nos sentimos como que estamos fallando, faltando en alguna medida. Pero yo creo que hay una oración que nos mantiene continuamente en comunión con el Señor, continuamente, ¿no? Y por más que nosotros no alcancemos la oración, ¿no? Esa oración ideal que es la oración de rodillas, sin embargo, nosotros tenemos que buscar por la palabra la manera de orar, de mantenernos en comunión con el Señor siempre, en todo momento. Por eso, a mí uno de los pasajes en este sentido, en este punto, no específicamente, lo que me alegra el corazón es que es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? El Espíritu Santo es el que ora en nosotros y por nosotros, ¿no? Ese es un tipo de oración que nosotros vamos a ver. Bueno, vamos a ir por la palabra, ¿no? Le espero hacerme entender por la palabra del Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para mi amado Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Ahí en el capítulo de Génesis, en el libro de Génesis capítulo 4, verso 26. Capítulo 4, verso 26. Ahí fue la primera oración que yo encontré, que dice así la palabra del Señor. Y a Seth también se le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová, ¿no? Entonces ahí empezó la oración. La oración empezó con este hombre,
por lo menos la que yo he encontrado en la palabra, ¿no? Y porque yo estoy leyendo la Biblia 1590 y pico, y, y la versión de, por ejemplo, la que yo tengo, la Thompson, dice, y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Nos. Entonces los hombres comenzaron a invocar, ¿yo? Empezaron acá dice a llamarse, pero a invocar el nombre del Señor. Ahí empezó la oración. Los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. No especifica acá la oración que hizo, Seth, no especifica la oración que hizo, pero dice que se comenzó a orar. También en el Salmo 65, aleluya, gloria a Dios, en el Salmo 65, en el versículo, perdón, no 65, es al revés, 56, en el Salmo 56, versículo 7, 56, 7, y dice así la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos, ¿no? Eso dice en la versión antigua que yo tengo. Vamos a leerlo en esta versión que está más acorde con las Biblias que tienen la mayoría de los hermanos, ¿no? Para ver cómo traduce el hermano aquí el mismo salmo. Entonces dijimos Salmo 57, versículo 7. Dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. ¿Yo? Entonces, y ahí en 56, 7, yo leí 57, 7. En el 56, 7 dice, yo lo llevaré a mi santo monte y le recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración por todos los pueblos. Y ahí en el Salmo 65:2 dice, tú oyes la oración y a ti vendrán toda la carne vendrá a ti, ¿no? Alabado sea el Señor. Y entonces nosotros vemos esta oración que es necesaria. La carne necesita la oración, necesita la carne, pero la carne no puede orar sin la guía del Espíritu Santo, sin el control del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar sometida al Espíritu, la carne tiene que estar sometida al Espíritu Santo, ¿no? El alma sabe que la carne no va a obedecer sin la asistencia del Espíritu Santo. La carne nunca tiene la necesidad de orar, porque ella es enemiga de la oración. Y entonces dice aquí, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Sabemos que la carne es enemiga de la oración, la carne no puede orar. Pero acá dice que toda carne vendrá a ti. Entonces, ahora nosotros podemos entender que la carne para venir a Dios tiene que primeramente ser sujeta. Tiene que ser sujetada por el poder y por la vida de Dios. De otra manera no va a venir a Dios, no va a ser traída al Señor, la carne. Y entonces después dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Vio? La casa de Dios es una casa de oración. Fíjese. Y uno se pregunta, ¿cómo será eso? Y nosotros ahora por medio del Nuevo Testamento nosotros decimos, nosotros somos la casa de Dios.
Entonces dice, y la casa de Dios será casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Cuándo? Cuando nosotros seamos una casa de oración. Sus sacrificios y sus holocaustos serán aceptos sobre mi altar. Fíjese. ¿Y nosotros qué sacrificio ponemos en el altar? ¿No? ¿Qué holocausto ponemos en el altar? Y bueno, eso a Cristo. La vida del nuevo hombre, la vida de la nueva creación. Ese es el sacrificio que nosotros ponemos como olor grato. Y entonces, cuando nosotros oramos, nosotros lo único que te ponemos en el altar, ¿no? Que somos nosotros mismos, ponemos nosotros el sacrificio, que es la vida de nuestro amado Señor. La redención ponemos ahí. Ponemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Porque mi casa será llamada casa de oración. Eso también dice en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 2. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y después continúa. Entonces dice, casa de oración para todos los pueblos, para todos los pueblos. Es decir, que todos aquellos que somos hijos de Dios, que tuvimos un nuevo nacimiento, tenemos que vernos nosotros mismos como una casa de oración, personas que nuestra vida es la vida de oración. Yo a veces veo a los hindúes o a muchas denominaciones o sectas o creencias que hay en el mundo, que ellos tienen su oración. Y ellos dedican mucho tiempo a la oración, mucho tiempo. Y esos que están errados, esos que están muy errados, porque no están sujetos a la palabra de Dios, no están sujetos a la doctrina de los apóstoles. Bueno, pero nosotros tendríamos que entender, para poder llevar una vida de oración, que nosotros somos casa de oración. Ahora, ¿qué ofrecemos en el altar? La redención. Ofrecemos el sacrificio de Cristo, el holocausto. Alabado sea el Señor. Si nosotros no tenemos ese entendimiento en nosotros, entonces vamos a descuidar la oración, ¿no? Si nosotros vemos qué es lo importante, por qué queremos nosotros tener una casa, cuál es la intención de que construyamos una casa. Bueno, una casa a nosotros nos identifica. Veo que nosotros decimos, esta es la casa del hermano Juan, esta es la casa del hermano Nicolás, esta es la casa del hermano César, esta es la casa del hermano Hiperaguirre. Y bueno, y nosotros vemos a través de la casa, vemos a la persona, vemos mucho de la persona vemos a través de la casa, porque es la casa de fulano, nosotros somos la casa de Dios, y la casa de Dios es una casa de oración. Es decir, que no nos queda otra que buscar esta vida de oración, no orar al Señor siempre. Ahora en Romanos 8:26 dice, igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, ¿no? Porque viene la debilidad de la carne, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, según la carne, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Alabado sea el Señor. El Espíritu mismo gime con gemidos indecibles. Alabado sea el Señor Jesús. Y ya vimos la necesidad que nosotros deberíamos entender sobre la oración. Tenemos que orar. Porque después dice, cuando dice que lo que ofrecemos en el altar, ¿vio? En el tabernáculo, dice, porque mi casa será casa de oración
eh, para todos los pueblos. Fíjese, para todos los pueblos. Y también dice que el Señor aceptará ese sacrificio, ¿no? Y nos bendecirá. Y nos bendecirá al Señor. Entonces, ¿cuál es la oración que nosotros tenemos que más nos lleva a tener comunión con Dios? ¿No? ¿Cuál es la oración que es una oración, digamos, perfecta, una oración que Dios escucha? ¿No? Y yo creo que la oración, ¿no? Que dice Santiago, en el libro de Santiago, donde dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Salvará. Entonces yo me ponía a pensar en esa palabra, la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, ¿cómo una oración puede salvar al enfermo? ¿No? ¿Cómo lo puede salvar a un enfermo una oración? Él lo que está necesitando es sanidad, no está necesitando salvación, porque él fue a los ancianos por el asunto de su enfermedad, no por su asunto de su condenación o de salvación. Entonces, ¿cómo la oración de fe salvará al enfermo? Y me ponía a pensar sobre estas cosas. Yo quiero compartirlas con usted, hermano, hermana que me escucha, para que meditemos juntos esto. Entonces, la única manera que él obtenga la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Y por consiguiente, cuando es salvo, va a alcanzar también la sanidad de su cuerpo, de su enfermedad. Entonces la salvación, la oración de fe salvará al enfermo. Entonces, ahora cuando nosotros hablamos de la oración de fe, ¿a qué oración nos estamos refiriendo? Y entonces yo me ponía a pensar ahí en Romanos, en el capítulo 10 de Romanos capítulo 10, vamos a leerlo, dice así: dice en el versículo 10, vamos a leer en adelante: porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que cree no será avergonzado, todo aquel que cree en él. Porque no hay diferencia de judío o de griego, porque el mismo Señor es el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿no? Alabado sea el Señor. Y en el versículo 8 dice, ¿más qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Entonces, ¿qué es la oración de fe? La oración de fe es la palabra. Nosotros predicamos la palabra. Nosotros no podemos orar, no podemos orar aparte de la palabra. Tenemos que orar con la palabra, ¿no? La oración que nosotros tenemos que hacer a Dios es con la palabra, no con los sentimientos o los pensamientos. Eso se hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Que la gente que no tenía la forma, ¿no? de acercarse a Dios, ¿no? Sino es a través de un sacrificio, y por medio de ese sacrificio esa persona agradaba a Dios y entonces Dios le concedía lo que esa persona quería. Hoy nosotros tenemos un intercesor, ¿no? Que él ya se sacrificó por nosotros, él presentó la ofrenda por nosotros. Entonces nosotros cuando oramos
Cuando oramos al Señor, lo tenemos que hacer por medio de la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra de fe. Porque la palabra es de fe. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, dice acá, o anunciamos, o declaramos. Ahora, ¿con qué oración yo, como un hijo de Dios entendido en la palabra, me voy a presentar delante de Dios? Nosotros tenemos que presentarnos con la palabra de fe. Por ejemplo, hay una enfermedad en mi cuerpo, que Dios me guarde y me libre, una enfermedad mortal en mi cuerpo. Entonces yo voy a Dios y oro a Dios para que el Señor me sane. Entonces, ¿con qué voy? Con la angustia, con la duda, voy con el dolor que siento, con la desesperación que siento. ¿Con qué voy a orar al Señor? Con la fe que tengo. Voy a orarle al Señor para que el Señor obre la sanidad en mi cuerpo. Esa fe, ¿de dónde produjo? ¿De dónde vino esa fe? Vino de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo estoy enfermo, la palabra de Dios me hizo ver a mí que por sus llagas he sido sanado, que Jesucristo llevó las enfermedades mías a la cruz, al madero, y las crucificó. ¿Vio? La palabra, esta es una palabra de fe. Entonces, cuando yo oro con la palabra. ¿Con qué palabra? Con la palabra de fe. No con la palabra que nace desde mi corazón angustiado o mi temor que nace de mi humanidad, sino que la palabra que yo uso para orar es la palabra de Dios. Es la misma palabra del Señor. Entonces está la oración de fe. Esta oración de fe no todos conocen, porque no todos conocen la palabra. La palabra tiene que ser conocida para orar conforme a la palabra. Porque ¿cuál es la oración que Dios escucha? La oración de fe. Fíjese lo que dice ahí en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, dice así la palabra del Señor. Dice en el 3, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto hablaba. Perdón, lo voy a leer de nuevo. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Porque es menester que aquel que se allega a Él, crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Por la fe, por la palabra, por la oración de fe. Nosotros tenemos que entender que nuestra oración está basada en la fe. ¿En la fe en qué? En la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero orar a Dios, tengo que hacer una oración de fe. Ahora, cuando nosotros conocemos la palabra, cuando la palabra está escrita en nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo escribe en nuestro interior la palabra del Señor, entonces nosotros tenemos abundante oración dentro de nosotros. Y ahí entonces somos la casa de Dios. Ahí somos la casa de oración. ¿Cuándo somos casa de oración? Cuando tenemos abundancia de la palabra de Dios. Abundancia de fe. Yo tengo abundancia de fe cuando conozco la palabra de Dios. Cuando yo sé
cómo acercarme a Dios, ¿no? Para pedirle algo o para reclamarle algo. Uso la palabra de fe. La palabra de fe produce fe. Entonces yo me ponía a pensar, ¿no? sobre la oración, ¿no? Que muchas veces muchos hermanos no alcanzan. Esa oración vio de rodillas, esa oración esa oración que lo tiene que llevar al hombre a reconocer, ¿no? que es un acto de humillación, ¿no? Que el hombre hace, es un acto de humillación que el hombre hace para poder agradar a Dios. No, pero nosotros no podemos agradar a Dios, no por lo que hacemos, sino que nosotros agradamos a Dios por lo que hizo Jesucristo, aceptando el sacrificio de Cristo, aceptando la palabra. Yo creo que la oración tiene que ser no un acto de humillación, sino un acto de gozo. ¿Por qué de gozo? Y porque nosotros por la palabra de fe que ya nosotros conocemos, sabemos que ya tenemos la respuesta antes que le pidamos. Entonces no es una oración lamentosa, no es una oración desesperada, no es una oración que nos lleva a nosotros a la duda, sino que es una oración de gozo, porque nosotros vamos delante de aquel, ¿no? Que premia la fe, porque dice que es galardonador de lo que le buscan. Entonces está la oración de fe. La oración de fe no se puede crear sin tener la palabra de Dios escrita en el corazón, sin tener la palabra escrita por el Espíritu Santo en nuestro interior. Porque mucha gente ora muchas cosas. ¿Vio? Cuando la gente no conoce la palabra del Señor, ora, ¿no? Y en esa oración ellos le transmiten a Dios el sufrimiento, la angustia, el padecimiento. Pero cuando una persona tiene conocimiento de la palabra de Dios, cuando tiene la palabra de fe dentro de ella, la abundante palabra del Señor, entonces ella él va a orar con gozo, sabiendo, ¿no? Que el Señor siempre está atento a nuestras oraciones. Él está siempre atento a nuestra oración. Si un padre, nosotros como padres, estamos atentos a las oraciones de nuestros hijos, a las peticiones que siempre estamos, nuestro corazón está latiendo ahí, ¿no? En favor de nuestros hijos. Y si tenemos apresuradamente, le decimos, amén, hijo, no te hagas problemas, yo tengo para ayudarte. Y le ayudamos apresuradamente. Pues eso nos lleva al amor. ¿Cuánto más Dios? En estas cosas estaba meditando, hermanos amados. ¿Y usted qué me dice, pastor? ¿Tengo que dejar la oración de rodillas? No, yo no le estoy diciendo eso. Aun cuando nos ponemos de rodillas, nosotros tenemos que, porque es necesario arrodillarse, ¿no? Pero muchas veces no lo podemos hacer. Pero bueno, y entonces pensamos que estamos en deuda con el Señor. ¿Por qué estamos en deuda con el Señor? Porque no podemos arrodillarnos. Fíjese. Pero ahora resulta que puedo seguir orando, aunque no estoy de rodillas. Uso la palabra de fe, uso la palabra, la Biblia, lo que está escrito en la palabra de Dios para acercarme a Dios confiadamente. Porque yo sé que Él me va a escuchar, yo sé que Él me va a oír, porque está escrito en su palabra. Él siempre nos oye, Él siempre nos escucha en nuestras peticiones, ¿no? Alabado sea el Señor. Nosotros vemos, por ejemplo, en Lucas 11:9. Lucas 11:9 dice así. Y yo digo, pedí y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y será abierto. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá.
¿Cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiera un pan, le dará una piedra? O si un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Y si le pidiera un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que le pidieren de él. ¿Vio? Fíjese. Entonces acá hay mucho para descubrir acá. Cuando voy a orar, voy a orar con esperanza. Voy a orar con tranquilidad, con gozo. Porque yo sé que hay alguien del otro lado que tiene lo que yo necesito y que está dispuesto a dármelo. ¿No? Entonces la oración de fe es una oración de gozo, es una oración de esperanza, de seguridad. No es una oración de tristeza ni de dolor. La oración de fe, ¿no? Porque la oración de fe nace a través de la fe en la palabra del Señor. A través de la fe en la palabra del Señor. Cuanto más nosotros conozcamos la palabra de Dios, más capacitados vamos a estar para orar. Cuanto menos conozcamos la palabra de Dios, menos capacitados vamos a estar para orar. Ahí en Juan, en el capítulo 15, versículo 7, dice la palabra del Señor: permaneced en mí y mis palabras permanecen en vos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisierais y será hecho. Más claro imposible. Gloria al nombre del Señor. Si permanecieses en mí, ¿cómo permanecemos en Él? Cuando la palabra permanece en nosotros. Entonces permanecemos en Cristo cuando la palabra permanece en nosotros. Pedid todo lo que quisierais y será hecho. Aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos con esta palabra de fe al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Porque estamos en un mundo y tenemos una naturaleza que necesita ayuda, una naturaleza humana. Ahí en Primera de Juan 3:22 dice: amados, en el 21 estoy leyendo, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Yo? Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora, si yo no conozco la palabra de fe produce una oración de fe. Disculpen, hermano. La palabra de fe produce una oración de fe. Porque tenemos que, como dice, vamos a volver al versículo como dice ahí en Primera de Corintios, que en el capítulo 14, dice: estoy buscando el versículo justo. Donde la palabra de Dios dice: oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Estoy buscando ese versículo, hermanos amados. Si no lo encuentro, voy a seguir. Y entonces, para poder establecer bien el concepto que yo tengo para transmitirles en esta mañana a ustedes, para que usted considere. Yo no le estoy llevando a usted que usted deshaga nada en su vida. No deshagas, usted sigue orando como usted sienta orar, hermano. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Señor. Pero también tiene que ser guiado por la palabra. Porque el Espíritu Santo no nos guía, sino está a través de la palabra de Dios.
Nosotros hemos aprendido la oración por medio de hombres que no conocían la palabra de Dios. Y nos llevaron a nosotros a presentarnos delante de Dios con tantas quejas, con un corazón vacío de fe, con un corazón entristecido. Íbamos como mendigos a la presencia del Señor. Y llorábamos en nuestros fracasos, nuestras angustias, y bueno, y queríamos reconciliarnos con Dios por medio de la oración, cuando nuestra reconciliación con Dios es por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Bueno, y muchas cosas más que se nos han enseñado mal, errada, no a propósito. Los pastores no hicieron eso a propósito, no para destruirnos a nosotros, sino porque ellos carecían del conocimiento de la palabra del Señor. Pero ahora vino la palabra, ¿no? Ahora vino el entendimiento de la palabra. Y eso es bueno para nosotros. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces dice el versículo 15 del capítulo 14 de Primera de Corintios: pues oraré con el Espíritu, oraré también con el entendimiento. Tengo que entender. ¿Qué tengo que entender? La palabra del Señor, porque la palabra es la palabra de fe. Mi oración es una oración de fe. No, porque dice Hebreo, lo hemos leído, que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él es galardonador, tiene que creer porque sin fe, dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Vio? Entonces, habíamos hablado aquí en Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que le pidiéramos, la recibiremos ¿de quién? De Él, de Dios. Porque guardamos sus mandamientos, y porque guardamos sus mandamientos, guardamos sus palabras. ¿Tenemos que guardar los mandamientos? Sí, tenemos que guardar los mandamientos. ¿Dónde? En nuestro corazón. Pero no los tenemos que cumplir. Eso es otra cosa. Sino que los mandamientos se cumplen en nosotros de una manera natural, por el Espíritu. Una cosa es guardar los mandamientos y otra cosa es cumplir los mandamientos. Nosotros no podemos cumplir los mandamientos. Por eso, ¿quién satisfizo la ley? Cristo. Él satisfizo la ley por nosotros. Bueno, y dice, cualquier cosa que le pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Se entiende, hermano? Entonces, está la oración, esa oración que nosotros, una oración mala, una oración para mí equivocada, una oración que desde entrada ya estaba llena de duda, estaba llena de tristeza, de angustia, de fracaso, bueno. Pero la oración de fe es una oración que nos produce gozo. Cuando nosotros somos una casa de oración, cuando estamos llenos de la palabra de fe, cuando tenemos la palabra revelada, la palabra del Cristo resucitado en nuestro corazón. Esa palabra que Dios le dio a Pablo tiene que estar en nosotros, el Evangelio de la Gracia tiene que estar dentro de nosotros. Entonces, cuando pasemos por las situaciones difíciles, nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles de enfermedad o de muchas cosas, nosotros vamos a la palabra, nos presentamos con la palabra de fe al Señor. Señor, tu palabra dice así. Señor, en tu palabra está escrito así. Señor, tú prometiste en tu palabra. La oración de fe, al igual que la oración errada, se tiene que hacer en rodillas. Se tiene que hacer en rodillas. Jesús se arrodilló. Pero aún así nosotros podemos orar, esa oración de fe, nosotros la podemos hacer sentados en el colectivo, estando en la sala de un hospital para esperar que nos atiendan, ¿no? Estamos, la palabra de fe la estamos haciendo, la oración de fe la estamos haciendo cuando vamos a buscar un trabajo y esperamos que a nosotros digamos que
reciban para conseguir trabajo, usamos la oración de fe, porque está la palabra en nuestro corazón. ¿Entiende? La oración de fe es una oración distinta, es una oración diferente, completamente diferente. Por eso, hermanos amados, tenemos que profundizar este tema de la oración de fe. Está la palabra de fe, pero está la oración de fe. La palabra de fe acompaña a la oración de fe. No puede haber oración de fe si primeramente no está la palabra de fe. No se puede. Si usted no conoce la Escritura, si usted no conoce la palabra del Señor, usted no puede tener una oración de fe. Por eso enfrentamos las situaciones con la espada del Espíritu, con el escudo de la fe. Y hacemos retroceder al adversario. Mantenemos firme nuestra posición. ¿Entiende? Y esto es maravilloso poder entenderlo. Hay muchos hermanos que están mucho más capacitados que yo para poder entablar este tema, pero yo quiero se lo quiero compartir a usted desde mi lugar, desde esta meditación que el Señor me ha llevado. La oración de fe salvará, dice, al enfermo. ¿Cómo lo va a salvar? Porque nosotros vamos a declarar la palabra: Señor, tú llevaste sus enfermedades, tú llevaste su dolor en la cruz del Calvario. Y entonces, cuando la sanidad provenga de esa palabra de fe, ¿quién va a ser exaltado? Sino Dios, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Dios va a ser exaltado y no el instrumento que Dios usa. Él usó la palabra de fe, y si Él usó la palabra de fe, yo también puedo usar la palabra de fe. Yo también la puedo usar para alcanzar lo que yo necesito, para alcanzar fortaleza. Yo también puedo usar la palabra de fe o la oración de fe, como Él la alcanzó. Entonces me voy a poner a buscar más conocimiento de la palabra. Voy a hacer todo lo posible para que la palabra abunde en mi corazón. Esto es algo precioso, hermano amado. Esto es algo precioso. Esto nos enseña el Evangelio de la Gracia, el Evangelio del Cristo resucitado. ¿Se da cuenta, hermano amado? Usted tiene que creer solamente en eso, tiene que creerlo. Ahora fíjese en Deuteronomio, y que nos quedan unos minutitos nomás, en Deuteronomio, en el capítulo 1:45, si usted quiere leer conmigo, 1:45. Dice así la palabra del Señor. Lo estoy leyendo de la vieja versión. Dice: y volviste y lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. ¿Por qué pasó eso? Porque ellos desobedecieron a Dios. Entonces, cuando oremos, hermano, tenemos que hacerlo en base a la palabra de Dios. No hacerlo en base a la palabra de Dios, o no tener la oración de fe basada en la palabra de Dios, es una desobediencia. Entonces Dios no escucha. Dios no escucha. ¿Por qué será que Dios no escucha? Yo oro y Dios no me escucha. No, porque usted está usando sus propias palabras y está asentando sus palabras en su necesidad y en su pensamiento y sentimientos. La oración nosotros la tenemos que hacer basada en la voluntad de Dios, no en cubrir mi necesidad, sino en la voluntad. Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, a su voluntad, perdón, si dije necesidad me equivoqué. Doy gracias al Señor por esta hora de radio. El Señor bendiga a todos los hermanos que están escuchando la radio, y no quiero de ninguna manera perturbar su paz. Simplemente que meditemos en estas cosas, que usted pueda ser guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Y llevado por la palabra del Señor. Estudie la palabra del Señor con respecto a este tema. Acuérdese que esta es una predicación sobre la oración de fe.
La oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe salvará al perdido. La oración de fe salvará de cualquier problema que nosotros estemos presentando. Salvará, salvará, salvará. Dios lo hará por medio de la oración de fe. Les mando un fuerte abrazo, hermanos. Disculpen el ruido que están escuchando, pero es una máquina ahí al lado. El Señor les bendiga grandemente. Ahora va a venir el hermano Nicolás Blanco, al cual le deseo y voy a estar escuchando que el Señor lo use grandemente. Padre Santo, estoy delante de tu presencia, agradecido por esta tu palabra. Bendice a los hermanos y espero que tú le hagas entender, Señor, que tú le reveles, Señor. Queremos, Señor, recibir la respuesta de ti. Ahora sabemos que somos casa de oración, cuando la palabra de gracia abunda en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Saluda a todos los que están en la radio.